Este es el momento de la conexión al streaming. República Argentina, Colombia, Australia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Venezuela, y dije México, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, que no pare la alabanza y la adoración. Algo está ocurriendo aquí en River, maravilloso. Los están saludando en casa, desde vuestros países, diciendo, mirá lo lejos que se fueron. Aquí estamos cerquita de Disneyland, pero este es el lugar donde no está necesariamente el entertainment, el entretenimiento, pero sí la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Estamos dándole la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque cambian los usos horarios en distintas partes del mundo. Cambiamos nuestro horario de transmisión por el cambio de horario que hay en la costa oeste, bueno, en todos los Estados Unidos, en toda la Unión Americana, pero es un placer dar la bienvenida a Europa, Asia, América, África, Oceanía y todos los que se suman, que son más de 1 millón y tantos, 1,5 millones de personas, o por lo menos de vistas. O sea, cuando decimos vistas, son familias que están frente a un dispositivo, consumiendo, viendo el contenido, recibiendo el mensaje, y esa es la gran iglesia que además ayuda, que además bendice, que envía su semilla desde todas partes del mundo. Y entonces cuando esas semillas llegan, nosotros hacemos que produzcan fruto, porque una semilla en una caja sigue siendo una semilla, pero cuando cae a la tierra y muere, ese grano produce fruto, y es lo que tratamos de hacer siempre. Así que bienvenidos a los que están aquí de la casa desde muy temprano, haciendo fila de las 5 o 6 de la mañana, y a los que están en casa, que no hicieron fila, pero están en la casa y están disfrutando de este momento. Ya hemos cantado, hemos adorado, y ahora es cuando nos conectamos con el resto del mundo. Bueno, lo prometido es deuda. El domingo pasado te conté y les conté que allí en mi Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay una ciudad que fue golpeada por un temporal, donde vamos a ver en momentos como llovió en un día lo que debería haber llovido debería haberse precipitado durante un año. De manera que fue increíble todo lo que sucedió. La gente que perdió toda la ciudad entera fue arrasada por el agua, que es tan destructiva el agua como lo puede ser el fuego. No deja nada a su paso porque todo se pudre. Además, la cantidad de muertes, hay cifras oficiales del Estado y hay cifras como todos estos casos extraoficiales, donde todavía no se saben cuántas pérdidas, cuántas víctimas ha causado este temporal. Lo cierto es que, si bien me consta, el Estado y otras fundaciones han llevado su ayuda, nosotros nos movimos muy rápido, y esto le quiero agradecer a todos los voluntarios de allí de Mar del Plata, de Bahía Blanca, a mi querido Leonardo Flota, que es un gran empresario amigo que se movió para conseguir los camiones, para hacer las compras. Obviamente le enviamos los recursos, el dinero, y enviamos una remesa importante para que pudiera al menos colmar 3 camiones, muchas toneladas de comida, de lo más necesario, y ayudar a esta gente que no tiene nada. Se sorprendían que nos acordáramos de una ciudad tan lejana a nosotros a nivel geográfico, pero después dijeron, claro, como dicen siempre, esto es iglesia. La iglesia es que somos hermanos independientemente de la raza, del color, de la etnia, de la geografía, y siempre nos dolemos cuando nuestros hermanos sufren. Entonces, lo prometido es deuda, decía. Gracias a todos los que trabajaron, a los voluntarios. Quédense tranquilos los bahienses, que esta remesa y esta mercadería está llegando a manos de los que realmente lo necesitan, porque tenían miedo que el gobierno los retenga. No sé por qué la gente desconfía tanto de los políticos. Pero tenían miedo que los políticos lo retengan. Dicen, no lo den al municipio, no estoy haciendo un juicio de valores, no digo que lo hagan, pero hay el miedo de la gente, por favor, que llegue directo a la gente. Entonces lo hicimos a través de los clubes de barrio. Los clubes de barrio, de fútbol, de soccer, de básquet. Los clubes se comprometen a tener la mercadería y la gente va a buscar a los clubes, de manera que ahí no está la mano política. Que ante la duda no está la mano de ningún político, no hay un proselitismo detrás, no se trata necesariamente de militancia, sino de solidaridad, y en eso fuimos iglesia una vez más. Las imágenes, esto es iglesia, plan de emergencia, Bahía Blanca.
Hoy nos encontramos en Bahía Blanca, una ciudad que ha sido arrasada por uno de los, si no el peor temporal de su historia. Familias enteras lo han perdido todo. Todo esto es una pérdida muy grande. Hay gente que perdió vida, hay gente que perdió muchos elementos, autos, casas, recuerdos que fueron devastados. Es algo de no creer. Esto no lo vi nunca. Yo tengo 50 años y no lo vi nunca en mi vida. Esto nunca. Es desolador, desolador. Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires en una distribuidora donde compramos toneladas y toneladas de alimento, más de 20.000 litros de agua, más de 20.000 litros de lavandina. El pasado 7 de marzo sufrió el peor temporal de su historia. Cayeron más de 400 milímetros de precipitaciones en pocas horas. Lo que llueve en todo un año en solamente un día. Hay miles y miles de familias que necesitan ayuda. Tenemos también pañales, jabón, detergente, trapos de piso. Realmente una ciudad devastada que necesita de nuestra ayuda, necesita de River Arena. Todo esto lo vamos a llevar a Bahía Blanca. Estamos hoy, la verdad, muy contentos, pero bueno, a la vez se suman sentimientos que he encontrado. Toda esta ayuda, la verdad que es recontra bienvenida. Agradecerle las donaciones que han llegado para solventar todo este horrible momento que estamos pasando acá en la ciudad. Más que nada agradecerle de corazón a todos ustedes lo que están haciendo por toda la mercadería, y es para aplaudirlos de acá hasta dentro de 30 años más. Así que desde ya, muchísimas gracias por todo. Un saludo a todos los bahienses. Hemos enviado 1.000 toneladas y, claro, no va a resolver, como decimos siempre, todo el problema de esta tragedia, de este infortunio, pero ayuda y el ayudar simboliza que no nos olvidamos, que Dios nos olvidó. Es gente que tiene que volver a empezar y les damos, no solo oramos por ellos, obviamente, pero también los ayudamos, y cuando lo mostramos, si hay alguien que dice, pero ¿por qué lo muestran? No deberían hacerlo. Siempre decimos, esto no es limosna. El Señor dijo, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que da a tu derecha. Esto no es limosna, esto es solidaridad, y fundamentalmente no es dinero mío. Si fuera dinero propio o dinero privado, mostrarlo sería petulante. Pero cuando es dinero de la ofrenda de la viuda, de la colaboración de cada quien, porque hay de los que ponen miles aquí y hay de los que ponen con mucho esfuerzo $1. Y les cuesta ponerlo, pero lo da con alegría, y entonces esto es reflejar la transparencia, dónde van nuestras ofrendas. Que cuando hay una emergencia, ahí están nuestras ofrendas, ahí está nuestra semilla para ayudar y para bendecir, y entonces las cuentas claras, decía mi mamá, conservan la amistad. Y las cuentas claras en una congregación conservan la confianza y las ganas de dar. Bahía Blanca, Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos orando por ustedes y por toda la Argentina, por toda nuestra región. Dios los bendiga a todos. Muy bien. Escuché la divertida y asombrosa historia de un pastor que le pidió a los miembros de su congregación que oraran para que Dios cerrara un bar, una suerte de antro que había cerca de la iglesia, que solía atraer a muchos borrachines y que era mal ejemplo para el barrio. Entonces todos se unieron en una cadena de oración rogándole a Dios que hiciera cerrar o desaparecer ese espantoso bar de la cuadra.
Y algunas semanas más tarde, durante una tormenta eléctrica, un rayo cae sobre el bar y lo incendia por completo, destrucción total. Entonces el dueño del bar, que se había enterado de la cadena de oración promovida por el pastor del barrio, presentó una demanda judicial contra la iglesia y contra el pastor. Y cuando llega el día de la primera audiencia, el dueño argumentó ante el juez que por culpa de la oración de los creyentes, Dios le había destruido su bar, su fuente de ingresos, y por eso le exigía a la iglesia una compensación monetaria, millonaria. Y a su vez el pastor, asustado ante el juez, rechazó las acusaciones y dijo: sí, es cierto que la iglesia oró, pero también afirmo que ninguno de la congregación esperábamos que realmente Dios hiciera algo. El juez se reclinó en el sillón, entre aturdido y perplejo, y dice: no puedo creer lo que estoy oyendo. Delante de mí tengo al dueño de un bar inconverso que cree en el poder de la oración y un pastor que cree que su oración no hizo un cuerno. Bueno, era obvio que tanto el pastor como su congregación creían en Dios, pero no tanto, para decir que bruto. No tanto como para que Dios les respondiera una oración. Creían, pero no para tanto, ¿no es cierto? Yo leí a propósito de esto una encuesta muy seria, de una encuestadora muy confiable, que arrojó que más del 75% de los cristianos, o de los que dicen llamarse cristianos, afirman que creen en Dios, pero también reconocen que en realidad no están seguros de conocerlo. Creen, pero no están seguros de tener una relación íntima con Él. Y yo me refiero, cuando digo a tener una relación, a conocerlo de manera íntima, de verdad. Porque creer en alguien no es lo mismo que conocerlo personalmente. Y hay muchísima gente que se considera cristiana, pero la sola idea de tener una relación íntima con Dios le suena ilusorio, irrealista, quimérico, utópico, o sea, algo imposible de lograr. Es como que la mayoría de nosotros no tuviéramos los sensores necesarios para conectar con el mundo espiritual, y eso de algún modo nos frustra. No lo decimos en voz alta, pero no todos tenemos epifanías o encuentros sobrenaturales o voces audibles de Dios. Y a esa frustración tenemos que agregarle encima el sesgo o el acervo evangélico que siempre comento, que muchos ostentan tener el teléfono rojo de Dios. Cuando uno escucha mensajes de cualquier predicador o de la mayoría, abusan del Dios me habló, Dios me acaba de decir, Dios me mostró que tienes que regalarme tu automóvil, Dios me dijo que tienes que matar a tu suegra. O sea, cosas que en el abuso generan una frustración colectiva. Y la mayoría que escuchamos contar, insisto, esas epifanías y repetir esas frases empíricas, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, no estamos seguros que alguna vez a nosotros Dios nos haya hablado, al menos de una manera tan directa. Decimos, pero ¿por qué a mí Dios no me dijo, Dios no me mostró? Y lo más parecido a un sueño divino fue después de una indigestión que soñé con 4 bestias, pero era de los burritos que me había atragantado, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos es que debemos creer en el mundo invisible por fe, por la fe. Como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, la garantía de lo que se espera, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Así creemos todos. No hemos visto a Dios de manera personal. La mayoría creo que nunca ha oído la voz de Dios de manera auditiva, pero por fe creemos en Él. De hecho, se nos cuenta que Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. O sea que ni aun los profetas tuvieron necesariamente todos un encuentro directo con Dios. Miraban al invisible, creyendo en una cruz, en un Mesías que había de venir. La cosa es que desde la primera página de las Escrituras hasta la última, la Biblia nos insta a relacionarnos con Dios a través de la fe.
Uno tiene que creer todo por fe. Y a nosotros nos gusta, además de tener fe, ver. Pretendemos que Dios sea palpable, material, táctil, visible. Queremos que Dios sea perceptible, tangible. Por eso se usa mucho la frase, sienta la presencia de Dios. O usamos frases del tono, tuvimos una presencia de Dios palpable, tangible, la podíamos sentir, temblamos, otro le agarró la chiripiorca. Nos encanta todo lo que invade las emociones. ¿Por qué? Porque es natural. Necesitamos ver, oler, tocar, somos táctiles, básicamente. Por eso es que la idolatría atrae a tanta gente. La idolatría no es un patrimonio de la ignorancia. Hay mucha gente con estudios académicos, con dinero, que hace largas caminatas tras una imagen, que tiene una medalla que le representa algo, porque es más fácil creer en una imagen de yeso, de metal, de oro, de lo que sea. Es más fácil que creer en un Dios que no vemos y que hay que creer por fe, a pesar de que el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero aquí es cuando quiero hacer una aclaración pertinente. La fe no es patrimonio exclusivo de la abuelita que se va a la basílica a rezar. No es patrimonio exclusivo la fe del pastor, del rabino, del cura, de gente que se conecta con el mundo espiritual y con Dios y por eso necesita hacer uso de la fe. La fe es algo que todo el mundo, cristianos, agnósticos, ateos, seguidores del Real Madrid, usan a diario. Te dice que tendrá que ver lo último. Bueno, pero hasta esa gente tiene fe. Hasta los que siguen a México en el Mundial tienen fe, tienen fe. Todos usan la fe. Y para eso, mientras mejor comprendamos cómo funciona nuestra mente, mejor vamos a ver de manera clara cómo todo lo que hacemos en el día, todos aquí, aún los que dicen, yo tengo poca fe, a mí me cuesta creer en Dios. Bueno, yo te voy a demostrar en los siguientes minutos cómo todo lo que hacemos de manera cotidiana u ordinaria exige y demanda un claro acto de fe. Y lo que te voy a contar, yo sé que por momento va a parecer irrelevante a lo que es la narrativa de hoy, pero es determinante para comprender lo que significa la fe. Nuestro cerebro es la parte más protegida del cuerpo humano. Por si alguien pensaba que la parte más protegida de su cuerpo era otro. No, el cerebro. El cerebro es la parte más protegida, más invulnerable de la anatomía. El cerebro nunca ve, aunque un cirujano pusiera el cerebro en contacto con la luz, la materia no puede ver nada si no está conectada con los ojos. Tampoco el cerebro oye, está tan protegido de los golpes que las células cerebrales solo pueden detectar y vibrar con los sonidos muy fuertes, como por ejemplo si un jet, un avión, pasara por encima nuestro. Eso haría vibrar el cerebro. Sonidos menores que eso el cerebro por sí mismo no oye, a menos que no esté conectado obviamente con los oídos. El cerebro no tiene tacto, no tiene células de dolor. Yo no sabía esto hace relativamente poco, que el neurocirujano tiene que aplicarnos anestesia para cortar la piel, para cortar el cráneo, pero una vez dentro del cerebro puede cortar, puede manipular los tejidos cerebrales sin causarnos ningún dolor, aunque estemos conscientes. No hay células de dolor en la cabeza. No dije que no haya células, no hay células de dolor. Y a causa de la encriptación de ese búnker fabuloso que Dios hizo a nuestro cerebro, todo lo que conocemos del mundo exterior se reduce a una secuencia de señales eléctricas que nos abastecen de información a partir de millones de sensores nerviosos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver toda esta neurociencia con la intimidad con Dios? Síganme. En palabras simples, nuestro cerebro opera de manera similar a un teléfono celular. Por ejemplo, alguien nos habla del otro lado y hay un paquete de códigos digitales
que transforman esas ondas sonoras en forma de vibraciones, las difunden por el aire para que terminen produciendo un sonido audible a nuestro oído. Y por eso conocemos que es la voz de mamá quien nos está hablando. Bueno, de la tuya, la mamá, si me habla la mía que está muerta, me voy a pegar un gran susto. Pero reconocemos la voz porque hay un paquete digital que transforma esas ondas, insisto, en algo que yo pueda entender, lo decodifica, es un algoritmo que decodifica la voz. De una forma muy parecida, nuestro cerebro se vale de los mensajes de código que nos llegan desde nuestros órganos sensoriales. Por ejemplo, esta mañana llegaste aquí y es probable que algún voluntario o alguien del Welcome Team o de nuestro personal te haya saludado. Espero que si te vio te haya saludado. Si no, alguien va a perder su empleo, pero espero que te hayan saludado. Supongamos que apenas al entrar te saludó Guillermo, uno de nuestros pastores, Guillermo Furlong, y también líder de los Ujieres, de los voluntarios. Tal vez porque te lo habían presentado antes, ya lo conocías o lo conocía de antes, no sé. Pero supongamos que cuando entraste, Guillermo te dijo, buenos días, Dios te bendiga, o bienvenido. Entonces las células receptoras de sonido de tus oídos detectaron la frecuencia de la voz de Guillermo cuando te dijo buenos días. Las 130 millones de células receptoras que pensaste que no se despertaron esta mañana, pero se despertaron, esas 130 células que tiene tu ojo humano, te informó de manera inmediata, le informó a tu cerebro sobre la contextura física de Guillermo, el color de sus ojos, la ceja, la nariz y hasta si tiene la barba colorada más larga que el domingo pasado. Para los que no lo conocen, tiene una barba colorada. Es como Moisés, pero como que se quemó de más. No tuviste que ponerte a reunir, cuando él te dijo buen día, no tuviste que ponerte a reunir los datos de manera consciente. Apenas las células de tus ojos y de tus oídos subieron la información a tu cerebro, que es el mother, que es el corazón de toda nuestra anatomía, tu cerebro buscó a Guillermo entre los archivos del banco de memoria y entre los miles de rostros grabados que ya tienes. De manera que lo identificó tu cerebro en una fracción de segundo y respondiste buenos días. Haría falta todo un programa digitalizado para valorar todo lo que envuelve este acto tan sencillo como conocer a alguien. Y te digo algo más, acá se va a poner interesante. Si fuera ciego, no habrías notado que Guillermo tiene una barba colorada que todos oramos para que se afeite. Porque eres ciego. Alguien te diría, tiene barba, pero ¿sabes cómo? Si fueses sordo, no habrías podido captar su tono de voz. Habrías visto que te dice, pero no tiene voz para ti. Sin embargo, acá viene lo interesante. El cerebro es tan ingenioso que se las arregla para rellenar los espacios vacíos. Y en el caso que fuera ciego, tu cerebro le asignaría a Guillermo un rostro. Tal vez porque puedes preguntar y cómo es su contextura, o si no preguntas te lo imaginas, como sucedía con nuestros padres cuando escuchaban las radionovelas e imaginaban cómo serían los actores que le ponían voz. El cerebro le asigna un rostro a Guillermo, porque nunca los pudiste ver. Si fueras sordo, tu cerebro le asignaría un tono de voz. El gran compositor Beethoven, él decía que podía escuchar toda una sinfonía en su cabeza a pesar de tener una sordera total, pero él podía escuchar la sinfonía. Menciono toda esta información anatómica para ilustrar el hecho que nuestro conocimiento de las personas siempre implica un acto de fe que complete los espacios vacíos. No es necesario ser sordo o ciego para que nuestro cerebro complete los espacios vacíos de quien no conocemos en totalidad. Aunque el disco rígido de nuestro cerebro haya almacenado un archivo de todos nuestros conocidos y amigos, nunca va a reunir el cerebro todos los datos que realmente se necesitan para decir conozco a alguien profundamente.
Yo hace algunos años descubrí que uno de mis mejores amigos llevaba una doble vida. Se suponía que yo era mi amigo, que yo era su amigo, nunca me contó. Cuando digo doble vida no es que por la noche se ponía el traje de Batman y salía a combatir el crimen, ¿no? Y el padre de una muchacha que también creía conocer había estado abusando de ella durante años. Yo creía conocer bien a esa gente. De alguna forma estaban en mi círculo, pero descubrí que carecía de muchísima información real acerca de ellos. Entonces, todas las relaciones humanas están basadas sobre una plataforma de incertidumbre. Nunca conocemos completamente a alguien, solo que creemos conocerlo porque nuestro cerebro rellena, completa los espacios vacíos. Por eso es que tenemos la necesidad siempre de etiquetar a alguien. A mí todo el tiempo me dicen, ¿pero eres pastor o eres actor? ¿Pero eres conductor? ¿Pero eres evangélico o eres qué? La gente necesita completar los espacios vacíos para ponerme en una cajita y quedarse tranquilo que ya me conoce. La incertidumbre nos produce ansiedad. El misterio nos produce ansiedad. A veces me escriben en las redes, Dante, yo te conozco desde tus inicios y te has desviado de la verdad. Y yo digo, a ver, no tenemos el honor ni el placer de habernos conocido ni nos presentaron antes. Es alguien que consumió alguno de mis mensajes, quizás hace años, y dice creer que me conoce. Lo que esa persona vio y escuchó es un par de mensajes míos, me metió en su archivo de gente a la que conozco, y luego su cerebro rellenó las otras partes que no conoce de mí. Su cerebro resolvió esa poderosa veta de incertidumbre. Lo que no conozco, me lo imagino. Es argentino, bastante petulante como todo argentino, seguro. Dice que toma Malbec, algo de borrachín tiene, está completo. Odia a la suegra, se le nota, mucho chiste, y va completando lo que no conoce. Entonces, cada mente se va a formar una versión distinta de la misma persona. Pensemos en los autores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas. Testigos oculares, pero cada uno del Señor, pero cada uno se sintió impresionado por aspectos distintos de la personalidad de Jesús. Y cuando reflexionaron de lo que conocían acerca de él, les vinieron a la mente palabras, momentos y escenas distintas. Son coincidentales los 4 libros, pero cada uno, si prestamos atención, presenta a Jesús con un filtro diferente. A uno le llamó la atención algo que el otro no menciona, y cuando no lo menciona y lo omite es porque no le llamó tanto la atención eso, sino otra cosa de Jesús. Pensemos en los 12 discípulos. Todos siguieron a Jesús durante 3 años. Los 12 escucharon los mismos mensajes, presenciaron los mismos milagros, pero la conclusión final de Judas Iscariote sobre Jesús fue totalmente distinta, por ejemplo, a la de Juan. Misma persona, distinto filtro. Se ha ido gente alguna vez de River diciendo, quiero poner una congregación, quiero tener mi propio ministerio, no haré un juicio de valores respecto a eso, porque quizás, tal vez Dios se lo mostró. Mi pregunta es, ¿no aprendió nada? Sin embargo, otro quizás sí aprendió otras cosas de nuestra manera de ser, de nuestra forma de trabajar, pero puede haber alguien que sea ciego emocional en distintas áreas y que tenga una óptica diferente de quien debería aprender. O sea, de la misma persona pueden haber distintas ópticas. Es más, un fariseo llamado Saulo de Tarso pensaba que conocía bien quién era Jesús. ¿Por qué? Porque su cerebro había rellenado los espacios vacíos. Dijo, este Jesús es un timador más de los tantos mesías que están surgiendo y pululando a diario. Hasta que tuvo un encuentro personal, Saulo, con Jesús resucitado y cambió radicalmente su opinión acerca de quién era realmente Jesús. Entonces, conocer a otra persona es algo muy complejo y siempre exige un acto de fe, porque jamás nuestros sentidos nos van a proporcionar una representación completa de la otra persona. Voy a ir más a fondo.
Ni siquiera podrías afirmar que conoces plenamente a tu cónyuge o a tu pareja. Que los conozcas en calzones o sin calzones no te hace conocerlo. Quita esa imagen mental. Porque tu cónyuge, al igual que tú, orbita en 3 círculos. La vida pública, que es la que todos vemos, que para consumo general. La vida privada, que esa sí la conoces. Pero después tienes la vida íntima, que no es ni la pública ni la privada, en la cual te aseguro que jamás tendrás un acceso total y absoluto. Es la vida íntima. Cómo se relaciona con Dios, cómo ora, la intimidad de Él en el baño, lo que sea que esté pensando en el lugar más recóndito de su cerebro. Tú puedes aprender mucho de mí a base de observarme y escucharme. De ahí que me dicen, yo te conozco, Dante, hace muchos años. Sin embargo, siempre va a existir una parte mía que va a ser inaccesible. Mi verdadero yo siempre va a estar envuelto en misterio. Y tu verdadero tú también siempre va a estar encriptado. Lo que pasa es que uno dice, yo lo conozco. Por ejemplo, hace muchos años me subí a un avión y apenas me siento, veo que las sobrecargo, los tripulantes estaban alborotados y se acercaban donde yo estaba y miraban. Y yo digo, pero mirá qué famoso que soy, fue hace muchos años. Alboroté la tripulación, dije, bueno, en algún momento, antes de dormir, me voy a firmar autógrafos. Y después miro así y me di cuenta que estaba Leonardo DiCaprio sentado al lado, con un gorrito así, recién salido del Titanic. Y claro, como estaba tan cerca de mí, yo no veía, yo pensaba que me estaba mirando a mí, no era Leo. Obviamente nunca crucé una sola palabra con Leo, pero estaba ahí, yo podía ver lo que estaba y en un momento, cuando el vuelo ya estuvo a altura crucero, yo recliné mi asiento, él hizo lo propio, así que puedo contar que dormí con Leonardo DiCaprio, aunque eso suena feo. Suena espantoso. Finalmente lo confesó Dante Gebel. Entonces me dice, ¿tú conoces de verdad a DiCaprio? Sí, pero de verlo. ¿Qué sé yo lo que piensa como él? Y lo que es peor, si alguna vez se encuentran en una alfombra roja con DiCaprio y le preguntan sobre ese vuelo y sobre mí, no tiene la más remota idea. Nunca supo quién era yo. Pero yo puedo alegar, yo conozco a DiCaprio. Por eso digo, aun cuando decimos yo conozco, no habla de intimidad necesariamente, de que conozco su vida privada y mucho menos su vida íntima. Ahora, vamos a la manera en que decimos conocer a Dios. Los contemporáneos de Jesús, que lo vieron caminar por Galilea, hicieron lo mismo que hacemos nosotros. Lo conocieron, la parte pública, algunos en una parte más privada porque comían con él, y luego sus cerebros completaron los espacios vacíos que no conocían. De así que dijeron, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están sus hermanas aquí con nosotros? ¿De dónde sacó tanta sabiduría y poder? ¿Por qué se hicieron esas preguntas? Porque están diciendo lo que conocían de Jesús. Y ahora tenían el proceso de completar los espacios vacíos. Si es el hijo del carpintero, ¿cómo hace milagros? ¿Cómo transformó el agua en vino si es el hermano de las chicas que conocemos? Yo fui novio de una de las hermanas de Jesús. Es mi cuñado. Y resulta que resucitó un muerto. Ahí es cuando nuestro cerebro empieza a tratar de completar lo que no entendemos. Jesús dijo que después de su muerte lo íbamos a conocer, pero de un modo diferente. No a través del proceso normal de un cerebro que trata de darle una imagen y una voz, sino a través de una revelación interna que de hecho excluye al cerebro. En Juan 15:26 expresó el Señor, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará
agrego, dentro nuestro, dentro mío, dentro tuyo, Él testificará acerca de mí, dice el Señor. Y cuando venga el Espíritu de verdad, ese Espíritu, Él también los guiará, funcionará o fungirá como GPS, los guiará a toda verdad. Entonces, todas las criaturas tienen una forma de relacionarse en el ambiente que las rodea, con el ambiente. Leía que los murciélagos detectan los insectos por el sonido, son ciegos, pero no por eso se mueren de hambre. Las anguilas aturden a su presa con electricidad. Las palomas siguen su rumbo de acuerdo a los campos magnéticos que hay en sus picos o en su cerebro. Los perros pueden olfatear aromas que no están a nuestro alcance humano. Y nosotros nos relacionamos con Dios y necesitamos hacerlo únicamente, según Jesús, a través del Espíritu y no de una manera cerebral. ¿Estoy siendo claro hasta ahí, sí o no? Para entender a Jesús es a través del Espíritu, para conocerlos a través del Espíritu. De una manera cerebral, nuestro cerebro le va a quedar dar una imagen. Vamos a pensar que Jesús es ese Jesús famélico que nos mostró Hollywood. O por ahí nos gusta el Jesús que colgaba en una cruz, en una catedral católica cuando éramos chicos. Y cada vez que le oramos, nuestro cerebro trata de buscarle una imagen y vemos a un Jesús que dice, sí, qué día tengo frío. Y pensamos que Jesús acaba de bajarse de la cruz, pobrecito. Porque nuestro cerebro trata de darle una imagen o una voz. Jesús dice, no es la manera. Para conocerme a mí, para conocer al Padre, van a ser a través del Espíritu. No se preocupen que voy a ser más claro ahora. Si lo hacemos de manera cerebral, vamos a rellenar los datos que nos faltan con información falsa o en base a lo que es peor, a nuestro sistema de creencias. Hay gente que cree que Dios es un policía cósmico esperando que se equivoque para fulminarlo con un rayo. Otros creen que Dios es un viejito senil que está perdiendo de a poco la memoria y que no sabe lo que nos dijo el día de ayer, que ya se olvidó. Eso es porque el cerebro va rellenando lo que no conocemos con imágenes falsas. Por eso Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, primera de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es una locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Las cosas del Señor se disciernen espiritualmente. Ahora, no estoy complicándolo para decirte solo tienes que ser súper espiritual para conocer a Dios. No, sígame. Dios y nosotros manejamos un dialecto espiritual diferente. Y eso explica por qué nuestra manera de relacionarnos con Dios es únicamente a través de la adoración y a través del Espíritu. Cuando decimos adoremos a Dios, es para conectarnos con Él. Ese es el password. La adoración es lo que nos conecta con Él, a través del Espíritu, no hay otra forma. No podemos conectarnos con Dios a través de una tabla Ouija. No podemos conectarnos con Dios a través de las cartas, ni a través de las galletitas de Panda, ni a través que nos lean las manos. A ver qué me dice Dios, a ver qué me dice. Una vez escuché una historia de un gitano que decía, yo te leo las manos y en tus líneas puedo ver todo lo que está en tu futuro. Entonces el Señor dice, bueno, a ver qué dice, a ver qué me dice. Y el gitano dice, uy, impresionante lo que veo ahí. Millones de dólares, millones de dólares. Tú vas a cobrar millones de dólares. Impresionante. Tú vas a ser millonario, millonario. Uy, veo tus cuentas bancarias rebosando. Ok, gracias. ¿Cuánto le debo? Y dice, bueno, esto sale de 50 euros. Saque de ahí, saque de ahí. Entonces, algunos que creen que se pueden conectar con Dios con una palabrita profética, con que le lean el futuro, con que le den una palabra de empoderamiento, aquí Dios tiene algo para ti, vienen cosas grandes, Dios me está mostrando. Si tú pones una ofrenda, yo te voy a bendecir, tú tienes que decirle, pastor, saque de ahí, saque de lo que vio, saque. La misma barrera que nos separa a nosotros de Dios, lo separa a Él de nosotros de una forma totalmente distinta. Quiero que me sigas porque esto es importante, a lo que vamos a concluir. En primera instancia,
Dios no está sujeto a nuestro limitado módulo de tiempo. Dios no se maneja por nuestro tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como 1000 años. Y el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden como tardanza. ¿Qué significa que un día para Dios es como 1000 años? Que su módulo de tiempo es diferente al nuestro, como lo decimos siempre. Hay cosas que hasta van a ocurrir después en la eternidad y nosotros estamos apresurados a que sucedan ahora porque tenemos otro tiempo, otra ansiedad. En segundo lugar, como Dios tampoco está limitado a un cuerpo, Él existe en todos los lugares al mismo tiempo, o sea, es omnipresente. Y en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, en la antigua dispensación de la gracia, cada vez que Dios quería manifestarse a nuestro mundo y comunicarse con un humano, tenía que limitarse a nuestro tiempo y espacio. Moisés escuchó a Dios en medio de una zarza que nunca terminaba de consumirse. Y para eso Dios tuvo que limitarse a una zarza en el desierto de Sinaí, o sea, un lugar geográfico. O sea que no apareció Dios a la misma vez vía satélite en China, en América Latina, y había varias zarzas a la vez. Fue una zarza en un sitio. Incluso para enviar a su hijo al mundo, lo tuvo que hacer circunscrito a una provincia lejana de Palestina. Jesús no nació en todos lados a la vez, fue un sitio. Lo que trato de decir es que para que Dios interrumpiera en nuestro mundo y pudiera relacionarse de una manera en que los humanos podamos comprender, se tuvo que someter a nuestras reglas de tiempo y espacio. Te doy un ejemplo sencillo para ilustrar esto que acabo de decir, para que no se complique demasiado la cosa. Imagínate que los humanos logramos interpretar por completo el lenguaje de los delfines. Los delfines tienen cierto lenguaje que los humanos no tratamos todavía de decodificarlo, pero no lo sabemos en totalidad. Pero imagina que sí, logramos entender qué se dicen los delfines. De manera que podemos bajar un transmisor al océano para comunicarnos por medio de sonidos que ellos puedan comprender. En ese caso, lo que los humanos estaríamos haciendo es comunicarnos lo que se llama de una manera descendente. No de igual a igual. Nos limitamos a ciertos sonidos para hacerlo comprensible a los delfines. ¿Me siguen, sí o no? Para los delfines, ellos nunca van a recibir toda la esencia de lo que somos los humanos. A lo sumo podríamos hablar con los delfines, qué sé yo, si tienen suegra, cómo se llevan con otros peces, acerca de algas, de la barrera de coral. Pero dudo que alguna vez hablemos con los delfines acerca de inteligencia artificial, de teología, de química, de fútbol, de filosofía. No va a pasar. Esta analogía ilustra lo que sucedía con Dios y nosotros antes de la promesa del Espíritu Santo. Dios podía aparecer a uno, le decía una orden como a Moisés o como a Abraham, pero una partecita de Dios. Era Dios intentando comunicarse con un delfín. Y a veces torpemente envidiamos aquellos días en los que Dios hablaba cara a cara con sus profetas. ¡Qué lindo! Lo que daría porque se me incendie algo y Dios me hable. Pero los profetas solo podían conocer algo que Dios dejaba que conocieran. Solo la partecita que Dios quería mostrar. Dios podía saberlo todo con respecto a los humanos, pero los humanos nunca podían saberlo todo respecto a Él. No lo conocían. Dios los asustaba. Ni siquiera pronunciaban su nombre porque tenían miedo de pronunciarlo en vano y morir. Dios era una deidad lejana. No había comunicación de igual a igual. Y en resumen, cuando el Señor dijo que vendría el Consolador, que Él de dentro nuestro iba a testificar acerca de Él, estaba implicando que iba a cambiar las reglas de juego, iba a cambiar el sistema de comunicación y revelación con Dios. Ya no era un humano con los delfines, era Dios con sus hijos de igual a igual, hablándonos de dentro. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es maravilloso. Ahora, este nuevo sistema novedoso, este sistema codificado, es únicamente a través del Espíritu Santo.
Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos comunicarnos con Él. No hay manera humana de comunicarnos con Él. Algunos, al no tener el Espíritu, se relacionan con Dios a través de terceros. Son los que yo llamo íntimos, desconocidos con Dios. Les digo, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tienes relación con Dios? Y más o menos, leo la Biblia. No. Me digo, si hablas con Él. Escucho los mensajes. No. Si hablas con Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Pero desafortunadamente muchas personas dicen, yo sé de quién me han hablado. O sea, son, como dije alguna vez, voyeristas de experiencias ajenas. Mirones. Tienen una relación vicaria, tercerizada con Dios. Son los que suelen decir frases, ay, Dante, ¿podrías orar por mí? Porque Dios te escucha más que a mí. ¿Cómo me escucha más a mí que a ti? Sí, yo no estoy más cerca. Puede que yo me comunique por el Espíritu y tú no, porque es preferible que se comunique otro, como quería Israel, que no quería comprometerse como Moisés. Y hay gente que prefiere un respeto distante a una relación íntima. Les gusta el congregarse, pero un respeto distante. Que Dios no se meta mucho en mi vida y yo no me meto mucho en la vida de Él. ¡Oh! Yo no opino lo que tiene que hacer en el mundo, que Él no opine qué tengo que hacer con mi dinero. O sea, quieren ver sin comprometerse. Eso se llama pornografía espiritual. Si estuviéramos en otra iglesia, diría, volteate a tu lado y dile pornógrafo. Pero no voy a decirte eso nunca, pues. Después dicen que yo hago repetir también. Son gente que busca el avivamiento, pero sin buscar a Dios. Y como decimos siempre, Dios no quiere nietos. No quiere gente que tercerice su relación con Él. Porque para eso nos mandó el Consolador. Para no hablar como un humano con los delfines, con algunos soniditos. Dime qué tengo que hacer, bendíceme, tócame. Crecientes ovejas, dame, bendecime, ungime, mandame. No, Dios dice, yo quiero tener una relación. Quiero conectarme. Ahora, Dios no es un donante anónimo de bendiciones. No es ni Amway ni es Herbalife. El reino de Dios no es un banco de esperma, lo diré otra vez, no es un banco de esperma donde vamos a buscar las bendiciones congeladas. Por si alguien no sabe, en los bancos de esperma hay bendiciones congeladas. Y algunos tienen esa relación con Dios. Padre, reclamo esta bendición, reclamo esta bendición, reclamo, y quieren llevarse el frasquito. Y no, el reino de Dios no es un banco de esperma de bendiciones donde el donante es anónimo. Porque eso es lo bueno de un banco de esperma. El donante es anónimo, no es que va a venir alguien reclamando. Y solo conocen al donante ciertos elegidos. No es lo que pasa en el reino. Y hay mucha gente que quiere la bendición de Dios sin comprometerse con el dador de las bendiciones. Insisto, voyeristas, mirones. La iglesia tiene que dejar de parecer una madre soltera. La gente se cansó de entrar a nuestros templos y notar que no hay un padre presente. O que hay unos pequeños hombrecitos que se adueñaron de la franquicia y dicen, esto es lo que Dios tiene para ti, esto es lo que Dios me dijo que te diga. ¿Y el Padre cuándo nos habla? Si yo me pongo en Mesías, o me agarra el síndrome mesiánico de que yo solo sé lo que Dios tiene para tu vida, puedo manipularte, sacarte dinero, timarte. Son iglesias que se parecen a madres solteras. El padre no está, solo dejó las bendiciones congeladas para que la gente venga el domingo, pase al altar y se le lleve el frasquito. No funciona así. Sin relación no hay bendición. Sin comunión no hay bendición. Sin conocerlo no habrá ningún tipo de bendición. No lo habrá. Te están timando. Es la relación con el Espíritu, es la relación con Dios lo que provoca la bendición. Otros conocen a Dios a través de los recuerdos. Alguna vez experimentaron su gracia, me consta. Y conocieron el amor de Dios en el pasado y se quedan con aquella imagen de nostalgia.
Y viven contando el testimonio de cómo Dios los rescató allá por 1987. Teníamos un hermano así en la iglesia de mi infancia. Alguien quiere dar un testimonio y se paraba el mismo hermano Ruperto, decía: sí, quiero dar gracias a Dios por la bendición de mi cuerpo, la sanidad de mi cuerpo, la bendición, la perdón de mis pecados y la bendición de mi alma. Amén. Todos los días lo mismo. Los tenía aburridos a los ángeles. Es más, el diablo nunca se metió con él porque estaba aburrido el diablo de él también. ¿O recuerdan aquel avivamiento de 1992? Ese mover en el que yo me acuerdo que fui tocado. Pero no tienen una historia reciente con Dios. Y hablan de Dios como si recordaran a un prócer, a Simón Bolívar, a San Martín. Hablan de un prócer, de alguien que está muerto. Pancho Villa. Yo hace poco me topé con un viejo amigo de mi adolescencia. De hecho, vino aquí. Hace 40 años atrás éramos inseparables. Salíamos a parrandear, compartíamos cenas, hasta novias compartíamos. Estoy hablando que teníamos 17, 18 años. Yo creí que nos conocíamos tanto y después, con el pasar de la vida, perdimos contacto. Y cuando nos volvimos a ver, tratamos de recordar gente en común. Los dos habíamos perdido contacto con la gente en común y me costó conectar a aquel adolescente con este hombre y creo que a él le pasó lo mismo. Yo no soy aquel adolescente. Conocí a esa persona hace años, pero no puedo decir que lo conozco ahora. La vida nos ha cambiado a ambos. Y algunos alegan de que Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre, y haberlo conocido hace 30 años es igual que haber hablado ayer. Y no, cuando habla de que Él no cambia, habla de su carácter, de sus principios. Pero ¿cómo Él no va a cambiar la relación a medida que nos vamos conociendo? Claro que la relación cambia. Y si yo me quedé con una relación arcaica, vieja, fosilizada de hace años atrás, lo más probable es que sea otra vez un íntimo desconocido. Digo que soy cristiano, pero no lo conozco en realidad, lo conocí hace 20 años. Después están los que dicen conocer a Dios porque conocen la Biblia. Conocen todas las escrituras, le pueden encontrar cualquier libro, cualquier versículo en cuestión de segundos porque ellos guardan la sana doctrina y saben exactamente todo lo que dice aquí. Cómo reconocer a esa gente, no por su capacidad académica, sino porque suele andar merodeando y controlando vidas ajenas, porque ellos saben lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Dios se lo dijo todo a ellos, acá. No porque hablaron con el Señor, sino porque leyeron todo. Ellos creen saber a quién Dios se va a llevar al cielo y a quién Dios enviará directo al infierno. Lo saben. Ellos tienen la lista. Son los que aman el libro, pero jamás se toparon con el autor, nunca. Aman el libro, pero no quieren saber nada en relacionarse con el inspirador del libro. Y cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a los Gálatas, que obviamente estaba en Galacia, lo que hoy es Turquía, ellos habían experimentado al Dios real y viviente, pero luego cayeron en la trampa de la letra, del legalismo. Conocían a Dios, pero no lo suficiente como para evitar que los absorbiera una vida basada en la ley en lugar del amor. Y en Gálatas 4:8 Pablo escribe: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, dice Pablo, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavo de ellos? No estaba desmereciendo las Escrituras, ni en ese caso los libros, el Pentateuco. No estaba desmereciendo la palabra inspirada, sino que estaba diciendo: la letra mata, el espíritu vivifica. Si ustedes se aprendan de memoria lo que dijo un autor, pero no quieren tener relación con el autor, en realidad no están conociendo al que lo escribió. Yo escribí uno de mis primeros libros, se llama El Código del Campeón. Lo escribí hace 27 años. Y hay gente que me dice: yo leí tu libro.
Y esa parte que escribiste en la segunda página me encantó. Yo no tengo la menor idea de lo que me está hablando. Pasaron 27 años. Pero él se compró el libro ayer. Y entonces me quiere circunscribir a esas páginas. Quiere que yo sea el autor del Código del Campeón y yo ya no soy ese. O en todo caso tuve más revelación, o en todo caso cambié. Dios no cambia su carácter, pero no está diciendo lo mismo que dijo hace 2026 años. Hay palabras nuevas, frescas, nuevos rema para nosotros. Y esa palabra nueva viene a partir de una comunicación a través del Espíritu. El Señor no usa barba ni sandalias. El Señor no usa barba ni sandalias. Ese es el relleno mental que le hicimos. A mí me dicen todavía, ¿y por qué no viajas en burrito como Jesús? Porque ellos creen que Jesús viajaba en burrito. Ese es Valdés, Cachamay, no es Jesús. Pero Jesús montaba un burrito y tú andas en avión. Consígueme un burro volador Porque ellos rellenan cómo es Jesús. Creen que por el cielo anda con un burrito. Buena. Y finalmente otros dicen, yo le creo todo a Dios. ¿Qué? ¿No es suficiente que yo le crea todo? Creer no es conocer. El libro de Santiago, la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 19, afirma que aún los demonios creen en Dios. ¿Cómo no van a creer en Dios los demonios? Si ellos saben que Dios los envió cayendo desde el cielo, cuando se rebelaron contra Dios. ¿Cómo no van a creer en Dios? ¿Cómo van a decir Dios no existe? No hay ningún demonio ateo. El diablo es ateo. ¿Cómo va a ser ateo? El diablo es creyente. Pero no tiene relación con Dios. Dice que los demonios tiemblan. Creen en Él y tiemblan. ¿Por qué temblarían si creen? Porque están separados de Él. Tiemblan. No quieren toparse con Él. Pero saben que fueron creados por Dios. Satanás sabe que no nació solo, que fue creado por Dios. Por consecuencia, ¿cómo no va a creer en Dios? Pero no lo conoce. O sea, no tiene relación con Él. Lo conoció. Tuvo algún par de entrevistas, algunos pedidos de conferencias que pidió para verse con Él cuando tenía que hablar de Job, cuando lo tentó en el desierto, pero no tiene una relación con el Señor. Yo pasé mi infancia en medio de una familia creyente. Técnicamente éramos creyentes nominales, culturales. A ver, asistíamos todos los domingos al templo, a veces los sábados. Tomábamos la Santa Cena una vez al mes. Orábamos antes de cada comida y donábamos la ropa que nos sobraba al loquito indigente del barrio. Básicamente eso era todo lo que nos definía. Éramos dadores, tomábamos la Santa Cena y nos congregábamos. Dudo seriamente que en ese tiempo conociéramos a Dios. A saber por qué. Vivíamos chismeando de todos. No caiga en la lengua de los Goebbels. Nunca tuvimos temor de Dios cuando hablábamos mal de los siervos de Dios. Mis padres hablaban del pastor como si se tratara del peor de los empleados, sin ningún temor. No fue de pequeño que yo aprendí a honrar a los hombres de Dios. Me costó mucho después. Y cuando algo no nos agradaba de la congregación, era tan simple como movernos a otra congregación. Nosotros cambiábamos de congregación como de calzón. Cambiábamos todos los días. Mamá, no vamos más a la iglesia, no vamos más ahí. Ahora vamos a otra. Porque algo no nos gustó. Nunca, obviamente, dimos con la congregación perfecta que buscábamos. Y creo que si alguna vez la encontrábamos, la echábamos a perder porque llegábamos nosotros a contaminarlo todo. Nuestra falta de fruto del Espíritu revelaba que creíamos en Dios, pero que no lo conocíamos. Primera de Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? No habla, ¿cómo sabemos si creemos en Él? ¿Cómo sabemos si llegamos a conocer a Dios? Y ahí lo dice, si obedecemos sus mandamientos. Y aclara, porque el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad.
Oh. Diría Gigi Ávila, diga gloria a Dios o diga ouch. Entonces, hay una gran cantidad de gente que cree que conoce a Dios, pero no lo conoce. Son íntimos desconocidos. Creen en Dios, pero sus vidas no reflejan quién es Él. Sí, voy a la iglesia, me congrego, pero su vida no refleja quién es Dios. Y como a mí nunca me gusta dar un mensaje que solo hable de las patologías, del diagnóstico, a mí me gusta también que se vayan con la terapia para sanar. Entonces me gustaría, antes de culminar, compartirte cómo creo, independientemente de lo que dice la Biblia en Juan, cómo creo de que conozco a Dios. Juan dice obedeciendo sus mandamientos, pero además quiero regalarte lo que yo creo torpemente y me ha resultado que puede ser la manera en que podemos identificar el dialecto del Espíritu y saber con certeza que tenemos una relación con Él y que lo conocemos. O sea, quiero que antes que nos vayamos nos quede claro cómo podemos construir una relación, una historia junto a Dios. Tener una historia con Dios. Como las parejas que dicen, tenemos una historia juntos. Tener una historia juntos, yo no tengo una historia junto con DiCaprio. Yo lo conocí, coincidí en un viaje de 3-4 horas, pero no tengo una historia con él. Aunque puedo andar por ahí presumiendo que sí la tengo. No, porque él no me conoce. ¿Cómo podemos manejar el dialecto del Espíritu? No diré, tienes que hablar necesariamente en lenguas, tienes que empezar una tembladera. No. Una de las pautas que revela que lo conocemos va a sonar casi infantil, pero se trata del nombre por el cual lo conocemos. David escribió en el Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre. Lo diré otra vez. En ti confían los que conocen tu nombre. David parte de la premisa de que antes de conocerlo, tienes que conocer el nombre. Ustedes dirán, sí, yo sé los nombres de Dios. No. La manera en que nos dirigimos a Dios revela la profundidad de nuestra intimidad o la superficialidad de la relación con Dios. Esto sucede en cualquier tipo de relación. Por ejemplo, imagina que alguien me llama por teléfono y me dice, como me suele suceder, buenos días, Dantel Gebol. Estamos ofreciendo un servicio de telefonía celular. Dantel Gebol, ¿tendría unos minutos? Mira, ternura. Hay una cosa evidente, no tienes la menor idea quién soy. Agarraste la lista de clientes y sé que no sabes quién soy porque no sabes pronunciar ni mi nombre ni mi apellido, por más que me hayas dicho gracias por su fidelidad de 30 años con AT&T. No tienes la menor idea quién soy. ¿Qué fidelidad con AT&T si no sabe mi nombre? O digamos que estoy en el aeropuerto y el agente de aduana me dice, bienvenido al país, señor Gebel. Gebel ya se está acercando. Se acerca un poco en la pronunciación, pero no nos conocemos. Es obvio que me acaba de ver por primera vez. Ahora, si me llamas Pastor Dante, probablemente me conozcas un poco. No me gusta que me digan pastor, pero probablemente me conozcas. Al menos conoces parte de mi asignación. Sin embargo, si antepones la palabra pastor, es que no somos íntimos. Por eso me dices Pastor Dante y me tratas de usted. Más vieja será tu abuela, porque me tratas de usted. Si me llamas solo Dante y me tuteas, me haces sentir joven y me conoces mejor. Así me llaman mis amigos, Dante, los más cercanos. No obstante, si me llamas flaco, flaco significa que eres mi amigo hace mucho tiempo, al menos desde hace 20 años. Y de hecho hasta puede significar que tengamos una historia y que juraste no contarla, aunque te torturen. El nombre siempre revela el grado de intimidad. Entonces, ¿cómo lo llamamos a Dios? ¿El barbudo de arriba? Como decía el borrachito de la iglesia de mi infancia, todas las navidades decía, brindo por el niño Jesús. No podía procesar que Jesús ya no era un niño, para él era chiquito. Pero don Ibarrola, le decía a mi papá, Jesús ya no es un niño, ¿cómo que no? Si lo acabo de ver en el pesebre.
Ese tipo de nombre no revela intimidad. Si conocemos a Dios, somos específicos. Quizás Dios, por su gracia, te perdonó tus 20 años de pecados y ingratitud. Inmediatamente tú le dices, Salvador. Pues me salvaste la vida. Salvador. O cuando oras lo llamas sanador, porque no puedes olvidar que sanó tu cuerpo, el corazón herido, el alma. O para ti es consolador, porque te acompañó en los momentos de soledad, en el panteón, en la sala de cuidados intensivos. O amigo, porque has hablado con él lo que no te has atrevido a contarle a otro mortal. O tal vez lo llamas fortaleza, roca, mi fuerza. Quizás has estado arrinconado por las deudas, por los acreedores, y para ti es ¡oh, mi proveedor! O te abandonó el hombre de tu vida y para ti es el esposo. O tal vez no has tenido tu padre terrenal vivo, o lo has tenido vivo pero ausente, y para ti es papá, padre. Padre, ¿cómo lo llamas a Dios? Tu respuesta va a darte una pista de lo bien que lo conoces o de todo lo que te falta conocerlo. Porque si tus oraciones comienzan con Dios eterno, poder de Padre sobre y repetir cosas que no implican lo que Él significa para nosotros, es que, insisto, nuestro cerebro está volviendo a rellenar todo lo que no conocemos de Él. Otra de las pautas que conocemos a Dios es cuando comprendemos lo que se conoce como el sonido del silencio. Yo puedo quedarme hablando toda la mañana de esto, pero hay que terminar. Lo segundo es el sonido del silencio. Yo te voy a contar algo interesantísimo. En la mañana del 27 de agosto de 1883, nadie había de nosotros nacido, los granjeros de Australia oyeron lo que parecía los disparos de un arma de fuego. Y el mismo sonido se oyó, según los reportes, en 50 ubicaciones geográficas que abarcaban la 30ª parte del planeta, como que todos estuvieran disparando un arma a la vez. Lo que habían oído los australianos era la erupción de un volcán en la remota isla de Krakatoa, Indonesia. 3.600 kilómetros de distancia de Australia, Krakatoa. Pero la erupción volcánica fue el sonido más fuerte que jamás se haya medido. Tan alto, dice la historia, que las ondas sonoras eran de 310 decibeles que circunnavegaron el globo terráqueo 4 veces. Y eso generó olas marinas de casi 1000 metros de altura, tsunamis. Para entenderlo, si perforáramos un hoyo pasando por el centro de la Tierra, del otro lado de Krakatoa está Colombia. Y si bien el ruido de la erupción no se oyó en Colombia, hubo un pico medible en la presión atmosférica que se sintió alrededor de todo el globo. De allí la frase acuñada por los científicos, solo porque no oigas un sonido no significa que no exista. La audición se produce por las ondas sonoras que hacen vibrar nuestro tímpano y esa intensidad se mide en decibeles. No te pierdas esto. En los niveles altos el sonido es imposible de ignorar y nuestros hijos con sus benditos auriculares se van a quedar sordos como tapias. Si el sonido excede los 110 decibeles, cambia nuestra presión sanguínea. En un antro, en una disco, en un sitio donde la música es fuerte, la presión sanguínea cambia. Por eso hace que la gente quiera tomar alcohol. A los 141, algún borracho dijo, lo mío es decibeles. A los 141 decibeles ya sentimos náuseas. Cuando el sonido es fuerte hay náuseas. A los 145 decibeles la visión se vuelve borrosa porque nuestros globos oculares empiezan a vibrar. A los 195 decibeles se pueden romper los tímpanos. Y a los 200 decibeles podemos infartarnos por el sonido. El ruido, por definición, es aquello que contiene todas las frecuencias juntas. Y como tiene todas las frecuencias, se hace imposible escuchar la apacible voz de Dios, que Dios no grita. No necesita gritar. ¿Cómo lo sé? Porque quien tiene autoridad no necesita gritar. Quien sabe lo que dice no necesita gritar. Quien tiene algo para decir no necesita gritar. Dios habla. Entonces, puede que el ruido
que nos rodea sea el mayor impedimento de nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué hay en el otro extremo del ruido? El susurro, que mide 15 decibeles. El susurro. Este mide un poquito más porque tengo micrófono. Primera de Reyes 19:11 relata la manera en que Dios decidió comunicarse con Elías. Dice, como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Hay una versión que le dice un silbo apacible y delicado. La traducción actual dice el delicado sonido del silencio. A mí me encanta esa traducción. El delicado sonido del silencio. O sea que el sonido tiene silencio. Nosotros solemos descartar los fenómenos naturales que precedieron al murmullo porque Dios no estaba en ellos. Pero caramba, que lograron captar la atención de Elías. Dios tiene su propia voz y no teme usarla. Pero cuando quiere que lo oigamos, cuando lo que tiene para decirnos es demasiado importante, suele hablarnos como un susurro, justo por encima del umbral absoluto de la audición. Yo estaba leyendo que el salón más silencioso del mundo es una cámara anecoica en Minneapolis, Minnesota. Los muros de concreto tienen un grosor de 30 centímetros y un recubrimiento acústico de fibra de vidrio de 90 centímetros. Y es el único lugar en el mundo que absorbe el 99,99% del sonido. Y el ruido de fondo mide menos 9,4 decibeles. Y cuando te metes en esa cámara anecoica, escucha el sonido de tus latidos cardíacos. La gente escucha la sangre circulando y el aire entrando y saliendo de los pulmones. Hay gente que se vuelve loca cuando está allí. Es el sonido del silencio. Yo conocí un sitio similar, mucho más cerca que Minnesota, en el campus de la Catedral de Cristal, que de paso todavía existe, lo pueden conocer. Es un campus católico, pero esto que te voy a contar está ahí. Hay una torre de oración que parece un campanario y cuyo interior está recubierto con piedras que componían el interior del templo de Salomón. Eso fue una idea del doctor Schuller. Es un cubículo chiquitito, así redondo, recubierto de piedras como el ónice, zafiro, jaspe, no la nuestra que canta, sino la piedra, ágata, tiene cornalina, crisólito, topacio, jacinto, amatista, todas esas piedras, ¿no? Y yo amaba llevar a mis invitados a hacer un tour por el campus y meterlos en esa torre de oración. Era una parada obligada, no por las piedras, sino por el sonido del silencio. El arquitecto y el ingeniero se pusieron de acuerdo para construir una suerte de cono acústico en donde te puedes arrodillar y en el otro extremo alguien puede apenas susurrar y tú lo sientes dentro de tu cerebro. Yo lo hacía arrodillar, no le decía nada. A mis invitados le digo, arrodíllate ahí. Yo me ponía del otro extremo y susurraba, irás al infierno por hablar mal de Dante. Por tocar a mi hijo Dante te morirás. Se espantaban, así, ¡ah! Lo oían dentro de la cabeza. A veces le decía que era yo y a veces no, que sufra. Y si queremos oír el corazón de Dios, la clave es el silencio. Los salmistas no tenían una cámara anecoica donde refugiarse, pero se refugiaban en Dios mismo. Ellos se referían a Dios como su refugio, su fortaleza. Decían, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Aunque la traducción que más me gusta a mí es escondedero. Qué lindo tener un escondedero. Mamá me persigue, tengo un escondedero. Escondedero es un lugar donde esconderme, eres mi escondedero.
Hay una pieza de la música clásica que más se interpretó, que es la Quinta Sinfonía en Do menor de Beethoven. Uno la reconoce de inmediato por su emblemática apertura. ¡Tananana! Si no saben nada de música, vieron el capítulo de Tony Jerry. ¡Tananana! ¿Se acuerdan? Pero la apertura es ¡tananana! Son 4 de las notas más famosas de la música occidental. Pero solo los músicos saben que comienza con un silencio de corchea antes de la primera nota. Es difícil discernir si fue un error o fue la intención de Beethoven de poner un silencio de corchea, que es un amortiguador sónico. Cuando un concierto está por comenzar, siempre hay ruido en el ambiente. Conversaciones, gente que busca su asiento, los que miran videitos en el celular. Y algo de silencio antes de una sinfonía limpia los oídos. Silencio de corchea. Lo que primero que vamos a escuchar es ¡tananana! Pero antes de eso hay un silencio de corchea que hacen los músicos. Es un silencio que antecede una gran sinfonía. Lo mismo es válido para nuestro diálogo con Dios. Dios va a hablarnos cuando hagamos un silencio de corchea al principio y al final de cada día. Dios no va a hablarnos cuando lo último que miramos fue Netflix. Cuando lo primero que hacemos a la mañana es ¿dónde está ese café? No lo encuentro. ¡Levántate que te voy a reventar a golpe! Dios no va a hablarnos. No hay silencio de corchea. El silencio es ordenar nuestros pensamientos. Y aquí es donde hace sentido lo que decía Pablo en 1 Corintios 2:14. El que no tiene espíritu no acepta lo que procede del espíritu, porque para él es locura. Porque hay que discernirlo espiritualmente. A Dios no se lo conoce cerebralmente. Claro, para el que no oye la música, el que baila es un loco. Yo creo que si alguien de nuestros abuelos se levantara de la tumba y ve la gente que va hablando sola por la calle, se vuelve a morir. Hasta que alguien le explique que van hablando por teléfono. ¿Te pasa de encontrarte con gente que te dice, ¿todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bien? Sí, a mí también me va bien. Está hablando con otro. Es espantoso. ¿Y la gente que escucha música? Para el que no escucha la música, el que baila es un loco. Es un adagio válido para quienes caminamos según el tambor de Dios. Cuando el Espíritu Santo es el que marca nuestro camino, haremos cosas que para los otros son locura. Y lo hacemos con la certeza de que conocemos la voz de Dios. Oigan, y ya no necesitamos una palabrita profética o que alguien nos diga que soñó con nosotros. Termino con esto. Toda la semana nos llegan a nuestra oficina cartas físicas o nos envían correos con palabras proféticas especialmente para mí. Tengo una palabra de Dios para Dante. Llueve, más que la ofrenda. Hace unos años habría pagado por escuchar ese tipo de textos, porque vivía yo en el ruido. Pero desde hace un tiempo respondemos con una carta tipo que dice, le agradecemos su intención, pero Dante habla con Dios todos los días. Y si Dios le dijo algo a usted de él, no dude que también se lo dirá a Dante. Ahí es cuando contestan, sabemos que van a contestar. Porque siempre escriben, Dante, Dios me dijo que Dante tiene que donarnos $100,000, que River me tiene que sostener, que me tiene que comprar un templo, esas cosas. ¿No? Entonces cuando decimos, Dios no nos dijo nada, siempre responden, qué soberbio, como todo argentino. Que no olvide que Dios habla a través de un burro. Entonces tenemos una segunda carta. Mi querido hermano, no menospreciamos su ministerio de burro. Pero le recordamos que Dios se vio obligado a usar un burro para hablar con su profeta cuando éste no quiso obedecerlo. Que si este fuera el caso, no dude que aquí en River ya tenemos infinidad de burros. No es nada personal, es para hacerle entender, ¿no? Entonces, no necesitamos procesar a Dios a través de nuestro cerebro y correr el riesgo de llenar los espacios vacíos con nuestra imaginación,
de lo que creemos que es Dios, y menos necesitamos que alguien nos diga lo que Dios, tengo esto para ti. No estoy en contra de los profetas, lo que digo es que el Señor ya nos habló, nos quiere hablar, está celoso de que siempre estamos buscando un adivino o alguien que nos lea las manos. Dios y nosotros manejamos un dialecto espiritual diferente, lo sé. Y eso explica por qué Él dejó la manera en cómo relacionarnos con Él, a través de la adoración, a través del Espíritu. Y yo quiero hoy, es muy largo el tema porque podríamos hacer un seminario, un estudio bíblico de cómo hablar con Dios. Seguramente continuaremos en otras semanas. Pero hoy podemos decir, quiero aprender a callar, a conocer los sonidos del silencio, escuchar su... Y después vino un viento huracanado, y después un terremoto y un fuego, hasta que llegó el suave murmullo. Y cuando uno siente ese murmullo, aplica el silencio de corchea antes de la sinfonía, y al final uno sabe que seguirá luchando con nuestra vida mediocre, con la falta de crecimiento, pero ya hay algo que tenemos a favor, ya no somos íntimos desconocidos. Habremos experimentado el delicado sonido del silencio, que significa que conocer hasta es mucho más importante que creer. Y hoy quiero que nos vayamos diciendo, quiero conocerte. A lo mejor nos hace falta callarnos un poco. A lo mejor nos hace falta dejar de imaginarnos cómo es Dios y decir, Señor, revélame con tu espíritu cómo eres. Quiero conocerte más, así como tú me conoces a mí. ¿No es maravilloso? Vamos, 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 vamos. Levanta tus manos al cielo conmigo. Por favor, por favor. Please. Quizás Dios no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, porque lo que quería era que entendiéramos que Él es celoso de nuestra atención y desea que se apaguen todos los ruidos, todas las frecuencias, para comenzar a comunicarnos. Y los evangélicos somos muy gritones, lo cual no está mal. También es una expresión histriónica de lo que sentimos. Pero a veces la quietud, el silencio, nos empiezan a sanar el alma. Cuando uno medita, cuando dice, Señor, mira mi corazón, ya no sé qué decir. Y el silbo apacible recorre ahora cada continente, cada país, de los sitios geográficos donde nos están viendo. Y ahora te invito a llamarlo por el nombre con el cual más identificas a tu Creador. Salvador, Padre, amigo, esposo, cuidador, roca, fortaleza, proveedor. Te amo, Señor. Toca, Padre, más. Espíritu Santo, ven ahora sobre nosotros. Bautiza a los que no lo tienen. Recibe.
Recibe, recibe, recibe. De a poco comienza a adorar a Dios con tus palabras. Y recibe, recibe, recibe el bautismo del Espíritu. Recibe, recibe, recibe. Presencia del Espíritu sopla. ¿Hay alguien que querrá el password para comunicarse con Dios? ¿Habrá alguien esta mañana que diga: Señor, yo necesito la ventaja que da el Espíritu Santo dentro de mí? Recibe. Vamos, 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 vamos. Levanta tus manos, adora, 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 adora al Rey. La adoración es la manera más rápida de comunicarse, es el 911. Te adoro, Señor Jesús. Rey de Reyes, Espíritu Santo, lleva esta oración al Padre en el nombre del Hijo. Consolador, lleva esta oración al Padre, al trono, en el nombre del Hijo. Todos, 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 presencia del Espíritu. Todos, 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 todos. Dulce Espíritu. Levanta tu mano, adora, adora, adora conmigo, adora, adora, adora. Yo te ruego, Señor, que a cada uno que hoy ha escuchado tu palabra, comience en él una sed, un hambre por tu presencia como nunca antes, un hambre por tu gloria como nunca antes. Presencia del Espíritu, sopla, sopla, sopla. Ahí está, ahí está, ahí está. He hablado lo que el Espíritu Santo me dijo que te dijera, creo. Pero sé que Él traerá convicción a tu alma, a tu corazón. Gracias, Señor. Dulce Espíritu. Gimansos. El Señor te espera en su sitio privado, en tu habitación, en tu cuarto, en el closet, el ropero, en el automóvil. Que te hablará Dios, te va a hablar, te doy mi palabra. Pero ven, ya estamos en la frecuencia, casi. El Espíritu Santo es como Internet, siempre está transmitiendo, siempre. Internet nunca se apaga, en teoría. Somos nosotros que a través del Wi-Fi nos conectamos. Las ondas radiales y televisivas ahora están sobre nosotros, solamente que no estamos sintonizados en el canal. Pero ahora estamos sintonizándonos en la ola del Espíritu. Sintonizándonos al Espíritu Santo. Una doble porción de tu Espíritu sopla sobre nosotros. Imparte más de tu gloria, más. Presencia del Espíritu sopla. De los 4 puntos cardinales. Pueden sentir ese murmullo, un viento, pero que viene de otra parte. La gloria del Espíritu tocándonos momento a momento, minuto a minuto. Padre, despido a estos tus hijos en favor, en bendición, con sus manos repletas de una palabra que estoy convencido de quedar en nuestros corazones. Ata, dice el Señor, ata estas palabras a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Imprímelas en tu frente, en los portales de tus puertas y tus ventanas. He aquí, escondedero es Dios, refugio es Dios,
fuerte es nuestro Dios. Te exaltamos, Dios. Te bendecimos y nos vamos llenos, bendecidos para bendecir. Amén, amén y amén. ¡Hey! Ese aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. Vamos, 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 vamos. Pueden sentir la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen Él está en casa? Va más, 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 más. La gloria de Dios está hoy aquí. Bendito eres. ¡Hey! ¡Hey! Es la gloria del Espíritu llenándolo todo. Qué pena, tenemos que irnos. Chao, hasta el domingo que viene. Bendecido para bendecir. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.